alguien que le conoce quizás mejor que sus padres, porque a veces hay secretos que se guardan de los padres, aunque espero que no sea mejor que el cónyuge, pero estoy hablando de nuestros hermanos. Yo tengo cuatro hermanas, ahí están en la foto, y ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas. Esta foto fue sacada hace 20 y pico de años porque todavía tenía un poco de pelo en aquel entonces. Pero conocemos a nuestros hermanos. Ellos nos conocen a nosotros. Ahora bien, vamos a hablar de alguien que habría conocido a Jesús mejor que quizás cualquier otra persona en el mundo, con la posible excepción de María. Estoy hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces vamos a hablar del primero mencionado, el mayor, Jacobo, el hermano del Señor. Ahora varias preguntas llegan a la mente. En primer lugar, ¿de veras era hermano de Jesús? Bueno, así le llama. Mateo 13:55, que acabamos de leer. Varios otros textos hablan de Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, si la Biblia es tan explícita al llamarle a Jacobo hermano de Jesús, porque hay un problema. Bueno, ya ustedes saben, la tradición del romanismo implica que es, entre comillas, más santo no tener relaciones ni en el matrimonio. Y por tanto, según ellos, María, siendo santa, no podría haber tenido relaciones normales con su marido. Y así llegó con esta base el concepto erróneo de que Jesús no pudo haber tenido a hermanos en la carne. Y por supuesto, este concepto es incorrecto. Hebreos 13, versículo 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. No hay nada sucio acerca de las relaciones matrimoniales. Los casados son tan santos como lo son los solteros. No hay nada en las relaciones normales entre el hombre y su esposa que les manchen delante de Dios. María, sí, era santa y pura, pero era santa y pura después de dar a luz a otros hijos, después de dar a luz a Jesús. Ahora bien, ¿cómo tratan los que creen así que Jesús no tuvo hermanos a pesar del lenguaje explícito? ¿Cómo tratan de explicar la situación? Vemos varias teorías dadas. Hay una teoría dada por un hombre llamado Epifanio. Epifanio vivía algunos centenares de años después de Jesucristo. Y la idea de él era que Jacobo era hijo de José antes de casarse él con Jesús. Pero si así hubiera sido, Jacobo habría tenido muchos años más que Jesús, habría sido mucho mayor que Jesús. Y Epifanio dijo que José habría tenido como 80 años al casarse con María. Entonces, los hermanos de Jesús habrían sido mucho mayores que él. Pero cuando uno lee las escrituras, parece imposible esta teoría. Y que yo sepa, nadie hoy en día defiende esta perspectiva. Otra teoría es la de Jerónimo.
Dijo que era primo hermano. Disculpen que prediqué esto en inglés y en español y traté de borrar el inglés y veo que no tuve pleno éxito. Pero Jerónimo dijo que eran primo hermanos de Jesús. Pero otra vez, no tiene sentido. Esta es la posición oficial de la Iglesia romana hoy en día. Ah, vamos a volver a pensar en el lenguaje de Mateo 13:55 que acabamos de leer. ¿No es este el hijo del carpintero? Ahí está el padre, José, el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María? Entonces tenemos el padre, el hijo. ¿Qué sigue en orden? ¿Primo hermanos? No, sus hermanos, sus primos hermanos. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. No hay sentido. Vamos a ver más esta falta de discrepancia al seguir aquí estudiando. Muy bien. Al principio, los, los hermanos de Jesús, incluso Jacobo, no creían en él. Y podemos imaginar por qué. ¿Cómo habría sido criarse con Jesús? Habría sido quizás como cualquier otro niño en un sentido. Quería correr. Es difícil comprenderlo. La Biblia no los da detalles. Pero los hermanos de Jesús le habrían visto como niño. Y el concepto de que este niño, por mejor que fuera, y vamos a hablar luego del hecho de que afirmaron que él nunca pecó, pero que fuera el Hijo de Dios, les costó. Pero vamos a ver cómo todo esto cambió. Dice, un buen ejemplo de esto vemos en Marcos capítulo 3, el hecho de que no creyeron en él. Dice que Jesús llegó a una casa, ese es el contexto, y había una multitud ahí y hasta el punto de que nadie podía entrar y ni nadie podía comer. Dice versículo 21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Una cosa que afecta a una madre, cuando su hijo está tan estresado y tan bombardeado con la gente que no puede comer. Las madres quieren que sus hijos coman. Hijo, come todos tus frijoles. Hijo, come todo. Y María estaba preocupada. ¿Qué pasa con Jesús? Le habrían visto quizás en el taller de carpintería, trabajando como un hombre normal y de repente miles de personas le siguen hasta el punto que ni puede comer, no puede tener una vida normal. Entonces decían, está fuera de sí. Sigamos. 31 a 35. Este es un poco más tarde, con ellos con la intención de hacerle carga de él, quitarle de toda esa multitud. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Un puntito aquí. Llegaron su madre y sus primos hermanos. Por favor. 32. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora notemos las palabras de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijeron, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, hermana y madre. Jesús sabía el propósito de ellos al querer verlos. Y sabiendo de antemano, por más que les amaban, no les iba a hacer caso. Él tenía su propósito, enseñar la base del reino de Cristo. Y por más que hubiera amado
a su madre y sus hermanos, no sus primos hermanos, por favor. Por más que amaba a su madre y sus hermanos, no iba a hacerles caso. No creían en él, no entendían quiénes eran. Jesús se sentía más cerca a aquellos que sí le estaban escuchando, aquellos que le estaban haciendo caso de él. Muy bien. Otros textos enseñan lo mismo. Marcos 6:4. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Juan 7:3-5. Ni aun sus hermanos creían en él. Pensando un poco en el primer texto, Marcos 6:4. Notemos el orden. No hay profeta sin honra en su propia tierra, pero ya está acercándose entre sus parientes, quizás sus primos hermanos ahí, y en su casa, lo que llamamos la familia nuclear, no tenía la honra que merecía de su familia en ese tiempo. Sí, durante la vida de Jesús, Jacobo, su hermano, no creía en él, pero todo esto cambió. ¿Y cómo cambió? Lo vemos en Primera a los Corintios capítulo 15. Este es el texto que habla de la resurrección de Jesucristo y de lo importante que era el concepto de la resurrección de Cristo y de los testigos que le vieron, de los apóstoles que le vieron, de Cefas, Pedro, de los 12. Y después de hablar de todos ellos, dicen, después se apareció a Jacobo. A Jacobo. Tenemos relatos de la apariencia de Jesús a María Magdalena inmediatamente después de su resurrección. ¿Qué encuentro más dramático habría sido? Tenemos relatos de la apariencia de Jesús a los apóstoles en el aposento alto, menos Tomás, y una semana más tarde con Tomás presente. ¿Qué impacto tienen estos relatos en nosotros? Pero, ¿cómo habría sido la apariencia de Jesús a su hermano Jacobo? Tenemos que esperar hasta estar en el cielo para saber los detalles. Pero, ¿cómo esa apariencia habría impactado a Jacobo? Aquí, mi hermano, yo sabía que era bueno, yo sabía que no tenía faltas, pero el Hijo de Dios, por favor. Pero ahora, después de su muerte, ahí está, hablando con él. Y como Saulo de Tarso, tuvo que aceptar que Jesús era quien afirmaba ser el Hijo de Dios. Y después de esta apariencia, Jacobo y evidentemente el resto de sus hermanos en la carne jamás titubearon. Eran fieles discípulos de Jesucristo. Y es lo que más importa a nosotros en el mensaje de hoy. Ahora, vamos a ver que él llegó a ser líder en la iglesia en Jerusalén. Hechos 12:17. Cuando Pedro fue librado por el ángel de la cárcel, dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Jacobo, el único mencionado. Gálatas 1:19. Pablo, después de ver a Jesús en el camino a Damasco y después de pasar tiempo en Arabia, dice que fue a Jerusalén y no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Notemos cómo Pablo pone a Jacobo en un plano de igualdad con el resto de los apóstoles. Interesante. Hechos 21, versículo 18. Después del tercer viaje misionero, el apóstol Pablo entró a Jerusalén y ¿a quién fue a ver primero? A Jacobo, un hombre muy importante en la iglesia en Jerusalén. Ahora bien, Jesús tenía
cuatro hermanos. Uno era, como ya hemos visto, Jacobo, otro Judas. Judas, el hermano de Jesús, es probablemente el Judas que escribió el libro de Judas. Y en esta carta, él se identifica como hermano de Jacobo. Interesante que él no dijo hermano de Jesús, quizás hubiera sentido como no digno de eso, pero hermano de Jacobo. También Jacobo habría escrito el libro de Santiago. No se identifica ahí como hermano de Jesús tampoco. Muy interesante. Pero pensando en el libro de Santiago, escrito por Jacobo, el hermano de Jesús, ¿se ha dado cuenta usted, quizás al leer, que el estilo de Jacobo, ahí en su libro de Santiago, es como el estilo de Jesús? Tal como Jesús usó terminología de objetos comunes de la gente campesina para ilustrar las verdades que él quería darnos, así lo hizo Jacobo también. Jacobo raya Santiago. Am, Santiago habló de un timón y cómo lleva una nave, de frenos en las bocas del caballo, de un bosque, de un fuego. Y la vida, como es, según Santiago, como un vapor que aparece un poco de tiempo y luego desvanece. No suena el libro de Santiago como las palabras de Jesús. La terminología sí era parecida porque fue escrito por uno que se crió con Jesús. Habría visto lo mismo y habría aprendido a enseñar de la misma forma. Ahora, vamos a sacar aplicaciones de la vida de Jacobo, el hermano del Señor. Primera, y quizás la más importante, al pensar en Jacobo, el hermano del Señor, y como él llegó a creer en Jesús como el Hijo de Dios, eso nos ayuda a creer en lo mismo. Jesús fue el Hijo de Dios, Dios en la carne. Ahora es un punto también. El Jacobo, llegó a creer que Jesús vivía sin pecado. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Juan 8:46, donde Jesús dio un reto a la gente que le escuchaba? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y él tenía plena confianza de que nadie podía hacerlo. ¿Quién podría haberle redarguido del pecado quizás mejor que nadie? Su hermano en la carne, el que se había criado con él, vivió desde su niñez con él. Y quizás hubiera pensado al oír este tipo de afirmación: Jesús, ¿no te acuerdas cuando peleamos? Y no sé, podemos entrar en la especulación no sana aquí. ¿Habrían peleado? Me cuesta imaginarlo, pero una cosa sé, que Jacobo afirmó junto con los demás cristianos del primer siglo que Jesús vivió sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo habría sentido Jacobo al oír esto? Bueno, yo no estoy tan seguro. No. Al contrario, ¿qué dice Jacobo con su vida? ¿Vivió sin pecado? Habría dicho Jacobo: amén, amén. Mi hermano en la carne vivió sin pecado. Y si Jacobo pudo decir con su vida: mi hermano vivió sin pecado, yo puedo creerlo. Yo puedo creerlo. Hay fuerte testimonio acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Juan en particular da testimonio
gráfico, personal. 1 de Juan 1:1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Es fuerte este testimonio escrito por un amigo íntimo de Jesús. Y Pablo, un perseguidor de la iglesia, dijo, yo le vi en el camino a Damasco. Pero quizás quien da testimonio aún más impactante, Jacobo, el hermano del Señor, no dice solamente yo le vi vivo después de su muerte, sino también dice vivió sin pecado. Santiago, Jacobo, estaba dispuesto a morir antes de renunciar a su testimonio. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Podemos creer en Jesús. Otra cosa, la importancia de una vida santa. Obviamente, Jacobo era muy respetado por los judíos y así llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Voy a usar unas citas no inspiradas, pero citas que vienen desde poco tiempo después del tiempo de Jacobo, que tienen el sonido de veracidad en cuanto a él y a su vida. Hay un historiador llamado Egesipo, un historiador del segundo siglo, Egesipo, y él dijo acerca de Jacobo que él tenía la costumbre de entrar solo en el templo y con frecuencia se encontraba de rodillas pidiendo perdón por el pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello, como consecuencia de que constantemente las doblaba en su adoración a Dios y pidiendo perdón por la gente. Según este hombre, que habría quizás hablado con amigos de Jacobo o con personas que hubieran oído historias de él, ¿cómo eran las rodillas de él? Las rodillas eran como las de un camello. A mí me cuesta a veces orar más que 15 minutos, pero pensar en este hombre de Dios, a estar ahí siempre de rodillas orando, tenía testimonio de ser un hombre santo de Dios. Otra cosa que podemos aprender de Jacobo, la importancia de ser cuidadoso con las escrituras, pero no pegado a tradiciones humanas. Y les voy a explicar lo que quiero decir. Jacobo era conocido por seguir la ley de Moisés, pero aceptó que sus tradiciones no fueran ligadas en los gentiles. Y eso ustedes que son cristianos hace tiempo saben de qué estoy hablando. Hechos, capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén para aclarar una situación con otros hombres inspirados en cuanto a los gentiles. ¿Iban ellos a tener que circuncidarse y guardar la ley de Moisés? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, en esta reunión, Hechos 15, subió Pedro y les habló de sus experiencias con Cornelio. Luego, Pablo y Bernabé subieron hablando de sus experiencias entre los gentiles y los milagros que habían visto entre los gentiles. Pero al oír a Pedro, Pablo y Bernabé, imagino que muchos de los presentes hubieran estado preguntando, ¿y qué de Jacobo? ¿Qué de Jacobo? ¿Qué va a decir Jacobo? Porque Jacobo era conocido por apegarse a la ley. Pero cuando subió Jacobo, él aceptó lo que Dios le había dicho a él y a otros profetas como Pedro, Pablo y Bernabé. No, no tienen que hacerse judíos los gentiles. No tienen que seguir todas nuestras costumbres. No tienen que circuncidarse. Él, como judío,
muy cuidadoso con la ley. Pero no liguemos estas tradiciones en los gentiles, porque no son para ellos, son para nosotros. Am, Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo podemos comenzar a tener tradiciones como leyes de Dios cuando no lo son? Aquí en una pequeña ciudad, bueno, un pequeño pueblo, comenzaron a iniciar una nueva obra y al tener la primera reunión, había una hermana que hace años que había sido cristiana en Alabama, que salió de la reunión diciendo, eso no fue correcto. Y los que estaban tratando de iniciar la obra le preguntaron, ¿y por qué no? Porque lo vio la cena del Señor, la predicación y todo eso como incorrecta. Y ella dijo, y ustedes que han pasado un poco de tiempo en los Estados Unidos van a entender lo que estoy diciendo. Casi todas las congregaciones aquí, de habla inglesa al menos, ponen los elementos de la cena por encima de una mesa con una inscripción. Y la inscripción dice en inglés, haced esto en memoria de mí. Yo creo que las congregaciones compran sus muebles del mismo lugar, quién sabe. Pero la señora dijo, la mesa en la cual fueron puestas las emblemas de la cena no tuvo la inscripción, haced esto en memoria de mí. Donde ella se había criado, todas las iglesias tenían esta inscripción en la mesa. Y al no verla en la mesa ahí, para ella fue una reunión no bíblica. Pero ¿cuál fue el problema de ella? Había confundido una tradición, quizás una tradición ah, sin problemas o inocente es la palabra que estoy buscando, una tradición inocente con una ley de Dios. Y es muy fácil hacerlo. En Nueva York tenemos a hermanos de varias partes del mundo. Y una cosa, tenemos que siempre enfrentar eso. Alguien viene y dice, así no hacemos las cosas en la República Dominicana. Hablando quizás si vamos a cantar dos himnos o tres antes de la cena, si vamos a tener la cena antes y después de la aplicación, cosas así de este estilo. Pero así no lo hacemos en México. Así no lo hacemos de donde yo soy. Tenemos que enseñar a los hermanos a aprender a ser como Jacobo, a hacer una distinción entre tradiciones que quizás se practiquen en algunas partes, en el caso de Jacobo entre los judíos, y las leyes de Dios que son para todo el mundo. Muy bien. Voy a desviarme del punto principal ahora para dirigirme a este punto. Muchos hoy en día preguntan, si Cristo clavó a la ley en la cruz, ¿por qué personas como Jacobo, después de la cruz, seguían con varias tradiciones judías? Y Jacobo no era el único. Quizás usted se acuerda ahí en Hechos 18:18 que Pablo rapó la cabeza en Cencrea porque quería tomar un voto. Un voto era una tradición judía. Y en capítulo 21, 26 pagó los gastos de algunos hombres que habían hecho un voto. ¿Cómo armonizamos esto con el concepto de que la ley fue clavada en la cruz? Yo creo que hay un texto que nos ayuda. Hebreos 8:13. En el contexto, estamos hablando del nuevo pacto profetizado por Jeremías en Jeremías capítulo 31. Y Dios prometió un nuevo pacto con su pueblo. Y la conclusión, y notemos los verbos aquí. Dice el escritor, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece
está próximo a desaparecer. ¿Se dieron cuenta de los verbos? El texto no dice lo que ha dado por viejo, lo que se dio por viejo y se envejeció, ya desapareció. Todavía existía algunos aspectos del antiguo pacto al escribir el libro de Hebreos. Ah, yo creo que Dios permitió que los cristianos de raza judía siguieran con algunas de sus tradiciones judías sabiendo que dentro de poco iba a ser imposible. Les dio como si fuera un tiempo para ajustarse a la idea de ninguna de estas tradiciones. Y cuando llegó a ser imposible que siguieran con estas prácticas del viejo pacto, con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los romanos destruyeron el templo. Ya no pudo haber más sacrificios. Destruyeron todo lo que tuvo que ver con el primer pacto. Pero el escritor de Hebreos está escribiendo antes de aquella fecha. Todavía Dios estaba permitiendo esto. Aquí un gráfico, yo no sé dibujar muy bien, pero la ley terminó con la cruz de Cristo. Colosenses 2, de 12 a 16 por ahí. Pero tomando en cuenta el lenguaje de Hebreos 8:13, dice que se desvanece, está próximo a desaparecer. Creo que se refiere al hecho de que algunos judíos de raza, algunos cristianos de raza judía seguían con algunas tradiciones, pero iba a ser imposible luego. Y la fe de Cristo, por supuesto, sigue hasta hoy en día. Si ustedes tienen otra idea, yo creo tener algo de razón aquí, pero si no está aquí, si usted no está de acuerdo, bueno, con mucho gusto escucho sus ideas luego. Muy bien, vamos a la última aplicación. Y es que la mejor evidencia que tenemos, y otra vez no es evidencia inspirada, pero es evidencia de un historiador que vivió poco tiempo después y es de confianza, es nuestro amigo Egesipo. Y él relató la muerte de Jacobo. En el año 62 después de Cristo, cuando Festo dejó de ser gobernador, y conocemos a Festo por sus tratos con el apóstol Pablo, el nuevo sumo sacerdote odiaba a los cristianos y quería matar a su líder en Jerusalén, a Jacobo. Sus secuaces le llevaron a Jacobo al pináculo del templo. Y Jesús habló del pináculo del templo, un lugar alto, muchos metros por encima del suelo abajo. Según Egesipo, le echaron de allí, pero al caer al suelo no murió. Algunos fueron corriendo a él y él les estaba bendiciendo. Entonces uno dijo, mira cómo nos bendice. Otro tomó un garrote y terminó el proceso. Le mató. Ahora, yo puedo decir que esto pasó a ciencia cierta, no. Pero la evidencia de un cristiano historiador, Egesipo, suena verdadero. Entonces, si murió o no, no sabemos, murió así o no, no sabemos, pero sabemos que sí llegó a creer en Jesús. Termino con este objeto. Quizás algunos de ustedes hayan leído de esto. Este objeto es lo que se llama un osario y es como una caja de piedra donde depositaron los huesos de los muertos en el primer siglo. Es una costumbre de los judíos solamente en el primer siglo. Al morir los individuos fueron puestos en una tumba, como la de Jesús, pero después de un año recogieron los huesos y los colocaron en estas cajas.
Lo interesante acerca de esta caja es que hay una inscripción, quizás lo ve ahí como en el medio, una inscripción que dice, Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Ahora, hay un gran debate si es legítimo o no, pero muchos dicen que sí, la inscripción es legítima. Es cierto que los nombres Jesús, José, Jacobo eran muy comunes entre los judíos, pero algunos señalan que no era la costumbre en esas cajas de piedra, estos osarios, poner hermano de fulano, sino solamente hijo del Padre. ¿Por qué habría puesto hermano de Jesús? Y muchos, por supuesto, especulan que es el osario de Jacobo, el hermano de Jesús. No estamos seguros. Si usted quiere mirar en internet, hay varios artículos que dicen que sí. Algunos dudan, pero no afecta nuestra salvación. No afecta. Lo que sí afecta nuestra salvación es que respondamos nosotros a la evidencia tal como lo hizo Jacobo, el hermano de Jesús. Ahora bien, si Jacobo hubiera rechazado la evidencia, la apariencia de Jesús a él, si hubiera dicho, ya, no puedo creer, no puedo, entonces no tendríamos este buen ejemplo, no tendríamos su testimonio, el cual tenemos más que nada por su vida. Cuando él vio a Jesús, aceptó la verdad, hizo los grandes cambios necesarios en su vida, habría tenido que hacer muchos, sufrió y murió en forma violenta según la mejor evidencia que tenemos, pero es un ejemplo que nosotros debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a la evidencia de Jesucristo? Muchas gracias, hermanos. Este es el mensaje para hoy. Gracias a nuestro hermano, ¿verdad? Por la exposición de este excelente tema. Un tema, ¿verdad? Que nos habla del conocimiento de Jacob hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues el ejemplo que nos da el hermano, ¿verdad? Cómo nos conocemos nosotros. Y la realidad, ¿verdad? Es que los que vivimos más cerca de este ser amado, hay veces no todos los hermanos vivimos cerca, ¿verdad? Pero uno que otro vivimos más cerca. Este, yo tengo dos hermanos, ¿verdad? Que son los que viví más cerca, entonces yo puedo contar la historia de ellos, pero hay tres más lejanos, no sé todo. Gracias, hermano, Dios le bendiga, le siga fortaleciendo, ¿verdad? Y pues a nuestros amigos hemos escuchado una gran información, ¿verdad? Con claridad de textos bíblicos, eh, textos sagrados, ¿verdad? De las escrituras que nos ayudan a resolver nuestras dudas, nuestras preguntas, ¿verdad? Y también el hermano hablaba de historia, ¿verdad? La historia no es bíblica. La historia es información, ¿verdad? Que nos ayuda a entender y comprender mejor. Pero los textos bíblicos, ¿verdad? Que usaba nuestro hermano, tienen la suficiente claridad para nosotros entender, ¿verdad? Quién era Jesús y quién le conocía y saber la vida de este hombre llamado Jacob, ¿verdad? Que vivió al lado y sus hermanos hablaron y dieron buena información de él. Gracias a nuestro hermano, vamos a ir a Dios en una oración, ¿verdad? Y después de la oración, pues vamos a dar palabras de agradecimiento a